tenemos a nuestro alcance. Tenemos que decir que venimos ratificando estos pedidos de audiencia que hemos hecho oportunamente al propio gobernador de la provincia, la ministra de Educación, al gobernador de la provincia, no solamente desde la comisión directiva de ATECH, sino de manera conjunta con las demás entidades gremiales docentes y además con el resto de las organizaciones gremiales de los distintos sectores de trabajadores, particularmente por el tema del INSEP, ya en su momento cuando han aprobado entre gallos y medianoche en la Cámara de Diputados el incremento del aporte para el FAC, llevándonos a aportar el doble para el Fondo de Alta Complejidad. Y lógicamente ya reclamábamos la necesidad de la regularización de la totalidad de los servicios del INSEP, situación que se ha venido agravando en las últimas semanas con el dictado, en principio, de la resolución número 3, si mal no recuerdo, del presidente del INSEP, que establece la eliminación, el dejar sin efecto el plan cardio que tenía nuestra obra social y lejos de ser una medida que tienda a llevar a analizar para ver cómo se mejora, nada que ver. La resolución dice dejar sin efecto, o sea, eliminar. Lo que llama poderosamente la atención, además, que en medio de estos reclamos fuertes de todos los afiliados a la obra social de nuestro instituto, no se expidan quienes han asumido a principios de este mes de enero sus respectivos cargos en el directorio del INSEP, como son los vocales activos y pasivos, en representación de los afiliados, claramente, que son quienes han sido electos por los afiliados en las elecciones últimas para elegir a los representantes de los mismos en el seno del directorio, como a la síndica, podemos decir todos oficiales, ¿no? Porque se presentaban además como la lista del oficialismo, que es la que ganó. O sea que hoy el gobierno en pleno tiene representación en el directorio del INSEP. Y estamos yendo vertiginosamente para atrás con el tema de la prestación de los servicios de nuestra obra social. Tenemos un silencio que aturde de parte de los vocales y de los síndica del instituto. Leímos por ahí que en una nota de manera formal, tibia, dirigida al presidente del INSEP, le preguntan por qué tomó esa resolución de dar de baja al plan cardio, pero se quedaron ahí. Deberían estar exigiendo una reunión del directorio del INSEP, del que forman parte, para exigir desde su lugar de representantes de los afiliados la restitución inmediata del plan cardio, como la regularización de la totalidad de los servicios. La semana que pasó hubo una enorme manifestación genuina, multitudinaria, llevada adelante por los propios afiliados al INSEP, mamás con hijos con problemas serios de salud, con discapacidades, con la necesidad de la atención urgente de cada uno de esos casos, y que el INSEP viene mirando para el costado. Leemos por los medios al presidente del INSEP decir hay solamente 2 casos y que están monitoreados para resolverse y bla, bla. No son 2 casos, son numerosos. Dejen de decir lo que no es y abóquense, por favor, a resolver los graves problemas que tiene nuestra obra social. Miren, de los años que tiene nuestro INSEP, decididamente nunca hemos atravesado una situación tan crítica como la que estamos atravesando hoy, con ningún gobierno, con ninguno, ni gobiernos peronistas ni radicales, inclusive, que han pasado y que hemos luchado con unos y otros
por 1000 reclamos, por 1000 cuestiones, por 1000 reivindicaciones, pero nunca llegamos al extremo de esta situación donde prácticamente los afiliados a la obra social del INSEP estamos a la deriva y nadie da respuestas. Leemos también que el presidente del instituto dice que justamente frente al reclamo de las familias que piden al INSEP que pague las cuentas, que piden al gobierno provincial que pague las cuentas o las deudas que tienen con el hospital italiano, por ejemplo, donde tienen a su familiar con problemas de salud y que decididamente es donde los profesionales médicos están llevando adelante la atención de ese familiar. No, el INSEP a través de su presidente decide que no le van a pagar al italiano porque lo van a derivar a otro sanatorio, al sanatorio Güemes o al hospital Güemes o no sé qué hospital. La verdad que respuestas absolutamente descabelladas y sin hacerse cargo de la situación de cada uno de los pacientes, porque la verdad que nosotros aguardamos que no tenga que pasar lo peor con ningún afiliado al INSEP para que recién las autoridades con poder de decisión resuelvan como deben resolver y lo que deben resolver. Ahora, es lamentable que los representantes de los afiliados al INSEP, flamantes directores en representación de los afiliados en el seno del directorio del INSEP, no emitan una sola palabra frente a los afiliados. No digan qué es lo que está pasando. Miren, estos últimos días hemos tomado conocimiento, todo por los medios periodísticos, no hay quien convoque o responda a los reclamos de audiencias de las organizaciones gremiales, de las organizaciones de trabajadores que representamos a afiliados del INSEP, de nuestros respectivos sectores, para discutir y analizar. Miren, la plata que sostiene al INSEP en su gran mayoría tiene que ver con nuestros aportes. Somos los sostenedores financieros del INSEP y resulta ser que no contamos, los afiliados no contamos para nada, para ninguna decisión. Ahora firmaron esta semana que pasó entre el gobierno, bueno, el mismo gobierno es todo, ¿no? Entre el Ministerio de Salud Pública y el directorio del INSEP, o el presidente del INSEP, mejor dicho, porque el resto de los directores brilla por su ausencia, firmaron un convenio con Salud Pública para que también se puedan atender en los hospitales los afiliados al INSEP. ¿Alguien nos puede informar en qué consiste ese convenio? ¿Sabemos en qué situación están los hospitales? ¿O es que todavía van a sacar plata nuestra de los afiliados al INSEP para solventar los hospitales públicos? Como si ya no aportásemos lo suficiente y más desde el lugar de afiliados al INSEP, que tenemos ese fondo de salud pública para el que aportamos sistemáticamente de paso desde que somos afiliados al instituto. ¿Alguien puede explicar con claridad de los que tienen poder de decisión en qué consiste este convenio? Acá quien debe darnos las respuestas a los afiliados al INSEP es nuestro propio INSEP, que es quien debe garantizarnos todos los servicios de la obra social como corresponde. La verdad que es, digamos, preocupante ver, ¿no? La falta de respuestas a los reclamos genuinos, duros, crudos, de afiliados y afiliadas al INSEP que semana a semana piden que se les responda con la provisión de los medicamentos que corresponden para la dolencia que fuere, para la patología que tuvieran. Ni qué hablar de la medicación para las quimioterapias, para rayos, para todo lo que vemos a diario y pidiendo que no los dejen morir.
No jorobemos con esto. La verdad que lo que están haciendo, en definitiva, es un abandono de personas. Es una situación sumamente grave. Nosotros lamentamos y mucho que estén gobernando a espaldas de la gente, que no abran las puertas al diálogo decididamente. Con semejante situación crítica, deberían estar abriendo precisamente esa mesa de diálogo para discutir y debatir con los distintos sectores de trabajadores, las organizaciones sindicales, que representamos a sectores de trabajadores que están dentro de la órbita del INSEP, a asociaciones de jubilados, en una misma mesa, digo, para tratar de encontrar las alternativas de solución que fundamentalmente pasan por la decisión política del gobierno, que debe priorizar las cuestiones por atender. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de la salud de la gente, de la salud y de la vida de cada uno de los afiliados al INSEP. Dejen de mirar para el costado, resuelvan lo que deben resolver. Esta semana que pasó también pareciera que vivimos en la improvisación permanente y cero gestión. Nos encontramos estos últimos días con la situación de que miles de colegas nuestros han sido dados de baja en su carácter de afiliados de la obra social, apareciendo como inactivos en el carácter de afiliados, valga la redundancia. Se armó un revuelo que, bueno, todos sabemos de qué estamos hablando. Se imaginan un colega que va a una atención médica y dice, no estás inactivo. Claro, uno entra a la cuenta de tu gobierno digital, a la plataforma de INSEP, y aparece ahí que el 16 de enero se lo dio de baja. Nadie explica nada, nadie dice nada. Cuando se arma el revuelo, entonces rápidamente, para evitar males mayores, restituyen a los colegas que habían dado de baja. Pero la verdad, no sabemos, si se preguntan en qué lugar están, para saber el daño que están generando a la gente. No toman conciencia de la importancia que tiene la gestión de cada uno de los que hoy está ocupando un lugar dentro del gobierno, dentro del directorio del INSEP, dentro del Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación no puede mirar para el costado. Es el primero que debería haber puesto el grito en el cielo para que se resolviera esta cuestión, o para que no ocurriera, mejor dicho. ¿Cómo no van a tener la base de datos para saber que los colegas no pueden ser dados de baja porque sí tienen sueldos? Aparecían sin sueldos directamente en la página, digamos, donde les daban como vencidos su carácter de afiliados al INSEP el día 16 de enero. Se resolvió en el mismo día a raíz de los reclamos que llevamos adelante, pero la verdad son situaciones que no deberían ocurrir definitivamente. Pero miren, ni siquiera es que son solamente colegas interinos o suplentes, no. Hay colegas que hace 20 años están jubilados y se encontraron con que están inactivos en la página del INSEP. Tuvieron que ir a gestionar, les dieron, y atención con esto, una constancia por 30 días provisoria hasta que... ¿Pero qué les pasa? ¿No tienen los datos de todos los afiliados al INSEP para rectificar esta cuestión y de manera definitiva? Hacer ir a la gente, a las delegaciones, al propio INSEP, con las temperaturas que tenemos además acá en la provincia, para que estén peregrinando de un lado a otro. Pero la verdad que pareciera que todos los días, en vez de resolver los problemas, buscan
mayores inconvenientes para la gente. La verdad que es una situación sumamente preocupante. Ni qué hablar de la provisión de medicamentos, Informan o desinforman, mejor dicho, con cuestiones que decididamente no son. Tenemos colegas que están atravesando distintas patologías, que peregrinan todas las semanas por el INSEP, que les dicen esta otra semana, la próxima, y así los tienen. Hay colegas que tienen problemas oncológicos y que a raíz de la no provisión de la medicación para las quimioterapias, por ejemplo, terminan resintiendo los valores, digamos, en su organismo, que definitivamente cuando llegan no pueden hacerle la quimio porque deben recuperar esos valores que perdieron por el tiempo que pasó en la no entrega de los medicamentos que tienen que ser. Yo no sé si en realidad quienes tienen poder de decisión en todas estas cuestiones saben a fondo de lo que estamos hablando, pero si no supieran, tienen el deber de anoticiarse, porque son quienes deben dar las respuestas. Y a nosotros no nos vengan con que, miren, vergonzosamente leíamos la semana pasada, después de esa manifestación genuina de afiliados de base del INSEP, frente al INSEP en Resistencia, frente a la delegación de Sáenz Peña, frente a la delegación de Charata y no sé en cuántas delegaciones más, donde los propios afiliados, hasta con sus hijos en sillas de rueda, con su familiar con discapacidad, fueron a reclamar a las autoridades del INSEP. Leímos vergonzosamente después que desde la conducción del INSEP se hablaba de tintes políticos en los reclamos. La verdad que ni siquiera se sonrojan para decir las pavadas que dicen. Y a nosotros en particular no nos van a venir a decir ni a correr con esa cuestión, porque siempre tenemos autoridad moral de sobra para plantear lo que planteamos, porque a todos los gobiernos radicales, peronistas, de Acción Chaqueña, siempre les hemos reclamado por la regularización de la totalidad de los servicios, porque brinde nuestro INSEP todos los servicios. Así fueron naciendo los distintos planes, el plan diabetes, que también está devaluado, el plan cardio, el plan mujer, están liquidando todo. Y todo eso nació a raíz de los reclamos genuinos de los afiliados de manera organizada a través de las organizaciones gremiales como ATECH, por ejemplo, que tiene una larga historia de lucha en defensa de nuestro INSEP, de nuestro régimen previsional, de nuestra obra social. Y atención acá, porque con el tema de la famosa reforma laboral, con la que están ayornados desde el gobierno provincial con la Nación, tanto es así que una de las primeras provincias que visitó el ministro del Interior Santilli la semana pasada o hace unos días fue la provincia del Chaco, y escuchamos a nuestro gobernador decir que es una reforma necesaria porque se va de toda la misma expresión del neoliberalismo salvaje que ya escuchamos en los años 90, en la década de los 90 con el menemismo, que escuchamos en los años de 2015 a 2019 con el macrismo, y que ahora elevado a la enésima potencia, digamos, un plan que realmente destruye todo, destruye los cimientos de nuestra sociedad. Y es lo que estamos viviendo en carne propia cada uno de los asalariados, de los trabajadores, de los distintos sectores. Miren, en el tema salarial, y que aguardamos que tengan la gentileza y cumplan con el deber que les corresponde a las autoridades de gobierno, desde el Poder Ejecutivo, a través de su Ministerio de Hacienda, de su Ministerio de Educación, y convoquen a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo a la brevedad de cara al ciclo lectivo 2026. La situación salarial por la que estamos atravesando realmente es grave, es crítica, con
el no pago de la cláusula gatillo que unilateralmente decidió el gobernador Esdero desde abril último en adelante. Tenemos que decir que además de que desde que asumió su gestión de gobierno allá por fines del año 2023, o sea, todo el año 2024, desde todo el año 2024, a lo único que se ha circunscripto esta gestión de gobierno había sido al pago de la cláusula gatillo hasta la del primer trimestre del año 2025. De allí en más no hubo pago de la misma, aduciéndose a una pausa hasta que tuvieran posibilidades que evidentemente para los trabajadores nunca hay para mejoras salariales. Se ha circunscripto desde que asumió la actual gestión de gobierno en la provincia del Chaco. Lo único que veníamos percibiendo era la cláusula gatillo hasta abril del año 2025, o sea, abarcando lo que correspondía a la actualización o a la corrección del desfasaje por inflación del primer trimestre del año 2025. A partir de allí ya fuimos quedando por debajo de la inflación, sin tener un solo peso de incremento salarial por encima de la inflación desde que asumieron la gestión de gobierno, como sí tuvimos, por ejemplo, sin ir más lejos, en los 3 años previos a que asumiera la actual gestión de gobierno. Recordemos, los años anteriores, 2023, terminamos con un 26% de incremento salarial por encima de la inflación. 2022 tuvimos un 20% por encima de la inflación, tanto es así que son esos 2 años, comenzamos sin ningún tipo de conflicto, porque más temprano que tarde, allá a principios de febrero, comenzaron las reuniones de política salarial y condiciones de trabajo, donde a instancias de ATECH y del Frente Gremial en su conjunto, logramos que se firmaran las actas compromisos donde el gobierno rubricaba de puño y letra que pagaba la cláusula gatillo durante todo ese año y que a su vez teníamos incrementos por encima de la inflación a título de recomposición salarial, que es lo que estoy graficando claramente acá, de lo que tuvimos en 2023, en 2022, el año 2021, recordemos, veníamos de un año 2020 donde el gobierno no había pagado la cláusula gatillo, había incumplido su pago, digamos, y que llevamos adelante. Recuerden que estábamos en el contexto de la pandemia, con el aislamiento obligatorio, las clases eran virtuales, entonces las medidas de fuerza también eran virtuales, hasta que decididamente principios de 2021 se fueron dejando de lado los aislamientos obligatorios, pasamos al distanciamiento social y allí en 2021, más temprano que tarde, salimos a la calle, todos los docentes de la provincia del Chaco convocados por ATECH y todo el Frente Gremial para reclamar en primer lugar el pago de la deuda que había adquirido el gobierno en todo 2020 porque no había pagado la cláusula gatillo. Y en segundo lugar, para que se definiera la pauta salarial para 2021 con la base de la cláusula gatillo y la política de recomposición salarial para lograr incrementos por encima de la inflación. Así fue, estuvimos prácticamente un mes sin que se iniciaran las clases, con medidas de acción directa y con movilizaciones contundentes, multitudinarias, hasta que el gobierno se dignó a reconocer el pago de la deuda del año 2020, más el establecimiento de la pauta salarial con estos criterios a los que hago referencia. Cláusula gatillo más política de recomposición salarial. Terminamos el año 2021 con la deuda de 2020 pagada, más el pago de la cláusula gatillo y el incremento por encima de la inflación en un 20%. Esa es la política salarial
que impulsamos desde ATECH y todo el Frente Gremial a lo largo de cada uno de los años que fuimos transitando y frente a los gobiernos a su turno de los diferentes signos políticos partidarios, defendiendo nuestros derechos como trabajadores y los de nuestros compañeros docentes, activos y jubilados. Y con un pequeño detalle inmenso que tiene que ver con que todo fuera dirigido al valor del punto sueldo en blanco y no con montos en negro, para que decididamente se incrementara el sueldo básico y a su vez cada uno de los rubros del sueldo, abarcando obviamente a nuestros compañeros jubilados. Así, a lo largo de muchos años, con 1000 batallas libradas, habíamos logrado, hasta que llegó la actual gestión de gobierno, erradicar la política nefasta de los montos en negro, que este gobierno la reinstaló, convirtiendo al Estado en el principal evasor porque no hace los aportes que debe hacer, porque desfinancia la obra social. Miren las contradicciones, ¿no? Con el famoso presentismo, concepto aula, como le quieran llamar, que nació con 250 puntos, que lo llevaron a 400 puntos, que excluye a los jubilados, que decididamente joroba a los propios activos para cuando vayamos a jubilarnos, con el no impacto, digamos, de todo lo que se cobra en negro en la vida de activos para el cálculo del haber jubilatorio. O sea, te condenan de antemano cada vez que pagan en negro a una jubilación pobre o miserable. Y por otra parte, decir que las contradicciones de los poderes de turno, en todo caso, ¿no? Y del actual en particular. Desde ATECH tenemos el proyecto de ley que es conocido por todos, sin ninguna duda, y por el poder de turno ni qué hablar, porque fueron los que suscribieron cuando estaban del otro lado del mostrador como opositores el proyecto de ley planteado por ATECH, que lo tomaron como propio desde la bancada radical, lo transformaron en el proyecto de ley 2804 en el año 2022 y que tiene el objetivo de resolver como corresponde corregir el cálculo del haber jubilatorio de los colegas que en su vida de docentes activos tuvieron y tienen aquel llamado segundo cargo, que el INSEP, por una interpretación sui generis, le decimos nosotros, le hace el mismo cálculo, le hace un cálculo diferente cuando debería ser el mismo al colega en ese primer cargo, que se lo prorratea, digamos, por las mejores 120 remuneraciones de toda la carrera actualizadas, y a ese segundo cargo se lo prorratea por toda la carrera docente, tirando abajo el haber jubilatorio de ese colega. Hago referencia expresa a aquellos colegas que, por ejemplo, tuvieron o tienen un cargo jerárquico y 12 horas cátedras, o 2 cargos permitidos por la ley, y es un acto de injusticia, claramente, la forma en que se hace ese cálculo, porque los colegas que tienen o tuvieron esa situación decididamente tuvieron las mismas obligaciones previsionales para uno y otro cargo. No es que aportaban menos para el segundo cargo, no, proporcionalmente aportaron y aportan exactamente lo mismo para uno y otro. Tan justo es el reclamo, digamos, y son los fundamentos de ese proyecto, que estaban convencidos los legisladores de la oposición en el gobierno anterior, incluido el actual gobernador Leandro Esdero cuando era diputado, que suscribió este proyecto de ley como una cuestión positiva para que se llevara adelante. Lamentablemente, hasta el día de hoy no se trató y se sigue perjudicando a los docentes injustamente, que tienen y tuvieron esta situación y que aportaron y aportan proporcionalmente lo mismo en ese segundo cargo que en el
en el primero. Nosotros ratificamos, por supuesto, cada uno de estos reclamos, apelamos a la responsabilidad de los legisladores. Tenemos que decir que no solamente hemos planteado al bloque de la oposición en su momento, también lo planteamos al bloque del oficialismo. Hay diputados del oficialismo anterior, hoy de la oposición, digamos, que aún son legisladores y a quienes les planteamos de manera directa y saben todos cuál es el objetivo, digamos, y la justificación que tiene este proyecto de ley. Por eso hacemos un llamado a la responsabilidad de todos para que decididamente se obre con la justicia que corresponde y se le devuelva a esos colegas nuestros lo que debe ser con el cálculo que corresponde de ese segundo cargo docente. Decimos y ratificamos la necesidad de que se convoque a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. La situación salarial de los docentes de la provincia del Chaco es absolutamente crítica. No solo venimos con los sueldos congelados, sin un peso de incremento salarial, sino reducidos, achicados, con el incremento que nos han impuesto del doble de aporte para el Fondo de Alta Complejidad, con lo que venimos perdiendo frente a la inflación que oficialmente se da a conocer y que no se condice en la realidad de los hechos con lo que vemos en los productos de la canasta familiar, en el combustible que sigue subiendo, en el peaje mismo que a pesar del estado deplorable de las rutas, lo siguen aumentando y ahora están analizando otro incremento más. Pareciera que los únicos que tenemos contacto directo con la realidad somos los ciudadanos rasos. La verdad que nos preguntamos si nuestros gobernantes, nuestros dirigentes políticos, nuestros representantes en la legislatura, en el Congreso Nacional, si saben de esto, si conocen, porque pareciera que los únicos que nos topamos con la realidad todos los días somos los ciudadanos rasos. Y pareciera que reclamamos lo que tiene que ver con algo lejano. No, es la realidad que nos golpea la cara todos los días. Miren, la situación salarial docente es extremadamente crítica. Ni qué decir de la cantidad de colegas que están haciendo consolidaciones de deudas para seguir endeudándose en el nuevo Banco del Chaco por años. En realidad es muy preocupante la situación. Los colegas están en su gran mayoría endeudados en el Banco del Chaco por anticipos de sueldo, por adelantos de aguinaldos, por préstamos y todos para comer, como lo venimos subrayando, de prácticamente todo el año a esta parte. Y sí, no es para menos. Tenemos una reducción en nuestros salarios, aparte del congelamiento y de la a raíz de la falta de respuestas del gobierno, que sigue incumpliendo con el pago de la cláusula gatillo, que nos sigue sumiendo en la pobreza a todos los docentes. Tenemos que decir que a título de ejemplo, el colega de inicial en la provincia, como el caso del docente de nivel inicial, digamos que no tiene la bonificación de la jornada ampliada como el caso de nivel primario, que son de 750.000 pesos, viene perdiendo por mes algo más de 180.000 pesos. Aquel colega que gana, entre comillas, 900.000 pesos, pierde 230.000 pesos por mes. El colega que está con 1.200.000 pesos de sueldo pierde 300.000 pesos por mes. Esto aproximadamente a lo largo de todo el año por mes, ¿no? Del todo lo que fue el año 2025 a raíz del no pago de la cláusula gatillo. Y como si poco fuera, el gobierno convocó a una audiencia pública
para el 18 de febrero para determinar las nuevas tarifas de SECHEP. O sea que tenemos los sueldos achicados, reducidos, gracias a la decisión política del gobierno, y resulta ser que todavía pretenden aumentarnos los servicios. La verdad que uno se pregunta si tienen contacto con la realidad que estamos atravesando los ciudadanos, que vivimos los trabajadores, los asalariados y particularmente los docentes. Vamos con todo lo que es ATECH Informa, y como lo decimos, domingo a domingo invitamos nosotros a los colegas a que visiten la página de ATECH en la red social Facebook, que es ATECH Chaco, donde compartimos al momento de tener la información que es de interés para el conjunto de los colegas, en este caso, por ejemplo, para los colegas concursantes de nivel primario. Subimos el cronograma de los actos de adjudicación de cargos de los concursos de ingreso y de traslado que ya están previstos, digamos, y que lamentando obviamente nosotros como ATECH, una vez más, pese a haber planteado desde nuestra entidad al Ministerio de Educación oportunamente la necesidad de que los actos de adjudicación de cargos de los concursos de ingreso se hicieran en Sáenz Peña, como se hizo siempre, pensando en el lugar estratégico que representa para los docentes de los distintos puntos de la provincia, especialmente de los más alejados, que deben trasladarse al lugar del acto. Han centralizado todo en Resistencia. Ello implica mayores gastos para los colegas de los lugares más alejados, como señalábamos. A los de la movilidad mayor deben sumar los de la estadía. En la página de ATECH está subido el cronograma de cada uno de los actos de los concursos de ingreso como de traslado, y están día a día, digamos, de qué puntaje a qué puntaje. Así que los invitamos a entrar a la página de ATECH y a corroborar esa información oficial, la que está compartida allí. Miren, días pasados señalábamos nosotros que en marzo de 2024 advertíamos esto, decíamos, ¿no? Y ahora les vamos a leer textualmente lo que decíamos en un folleto que habíamos hecho público advirtiendo aquello del famoso Pacto de Mayo, ¿se acuerdan? Que se convocaba a principios del año 2024 y que implicaba todo esto que hoy estamos viviendo. Lo advertíamos desde ATECH. Finalmente el gobernador Esdero firmó ese Pacto de Mayo de 2024. A hoy tenemos reducción salarial estrepitosa, incumplimiento de la cláusula gatillo, 0 peso de incremento salarial, un INSEP que lejos de prestar los servicios que merecemos y por los que aportamos, está haciendo prácticamente abandono de personas, de los afiliados. ¿Qué compromisos, nos preguntamos, asumió el Chaco para el sistema previsional además? Que hasta acá no se dice nada, pero nosotros venimos previendo una serie de cuestiones que nada tienen que ver con los beneficios y conquistas que hemos ido logrando a lo largo de muchos años de luchas que llevamos adelante, ¿no? Decíamos en marzo de 2024 que ATECH invitaba a los colegas a repasar la historia y a estar alertas y movilizados. Tras el discurso del presidente, nos preguntábamos en aquel entonces si volvían los pactos fiscales de los 90. Y allí hacíamos una síntesis de lo que significaron esos pactos fiscales de los 90 y haciendo una, similitud con la situación que venimos viviendo. Provincia y nación acordaban reducirnos los magros salarios, no solo vía inflación. Emergencias previsionales, descuentos confiscatorios de los sueldos, más la ley 4256 del año 2000 de congelamiento de la antigüedad con feroces represiones mediante a quienes resistíamos en la calle. 10 años las hicieron durar.
nos significó la pérdida del importe de más de 10 sueldos a cada docente. El presidente reivindicó la era menemista, afirmando fehacientemente que falsamente, que los sueldos equivalían a $1.800. Casualmente, en tan nefasta década, los docentes tuvimos en el Chaco por esos 10 años un básico miserable de $222, no superando los $230. El sistema previsional, nos preguntábamos si vuelven las famosas AFJP, las administradoras de Fondo de Jubilaciones y Pensiones. ¿Piensan armonizar el régimen previsional chaqueño? O sea, igualarnos con el nacional, donde no existe el 82% móvil, la movilidad automática, los mejores 10 sueldos para el cálculo del haber jubilatorio, regímenes diferenciados como los que tenemos en el caso del docente, porque sencillamente aportamos más para ello y para arrastrarnos a una jubilación mínima, perdiendo las décadas de aportes que hacemos para nuestra jubilación y jubilarnos por edad y no por años de servicios. La tan mentada casta resultamos ser los trabajadores todos, los jubilados, los estudiantes, los comerciantes, etc. Esto decíamos en marzo del 2024, cuando el presidente de la Nación convocaba a la firma de aquel famoso Pacto de Mayo y el gobernador Esdero anticipaba su aprobación y su firma. El gobierno provincial, decíamos, que anticipa su respuesta positiva a dicha convocatoria presidencial, va a informar minuciosamente en qué consistirán los acuerdos y compromisos del Chaco con Nación. ¿Alguien se enteró? ¿Alguien fue informado por parte del gobernador de la provincia? Ninguno. Pero estas son las consecuencias y las están llevando a la práctica. Los docentes tenemos este año 2025, que lo terminamos recién, hace pocos días, una pérdida de un 25% de nuestros salarios por la falta de actualización, por la falta de pago de la cláusula gatillo. Nos ubicaron un 25% por debajo de la inflación, con el agravante de que el presupuesto para el año 2026, votado en la Cámara de Diputados por la mayoría de los legisladores del oficialismo y de la oposición en la provincia del Chaco, contiene una previsión de un incremento salarial para todos los estatales chaqueños, incluidos los docentes, sin importar el 25% que perdimos en todo el 2025, de un 10% de incremento salarial para todo el 2026. O sea que ni siquiera vamos a recuperar lo que nos han confiscado de nuestros sueldos, porque ese es el término claramente, de nuestros salarios a lo largo de todo el 2025, con esta decisión unilateral del gobierno del Chaco de incumplir con el pago de la cláusula gatillo, pese al fallo judicial que hay, y que ahora el Superior Tribunal es el que tiene que resolver en definitiva frente a la apelación que ha hecho el Poder Ejecutivo, el gobierno, de ese fallo de segunda instancia que claramente define que la cláusula gatillo es un derecho adquirido, un derecho consolidado de la docencia chaqueña, que nació, lo subraya, de las negociaciones colectivas de los gobiernos a su turno con las entidades sindicales, y probando ello con las actas compromisos que impulsábamos año a año desde ATECHI, que impulsamos también, y de todo el Frente Gremial Docente, y que impulsamos también ante el actual gobierno, que se limitó a firmar ese acta compromiso a principios del año 2024 para el cumplimiento de la cláusula gatillo, y darle continuidad a las reuniones, que después se incumplió, y ya en el año 2025 se negó a firmar directamente, obviamente con la previsión sin duda ya de incumplir, digamos, de su parte con el pago de la cláusula gatillo, de convocar siquiera a la reunión de política salarial y condiciones de trabajo. Recuerdo que en esa prácticamente única reunión que tuvimos, y que tampoco fue
de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que fue encabezada por el ministro de Hacienda y por la ministra de Educación de la provincia a principios de 2025, cuando planteamos desde ATECH y desde el Frente Gremial la necesidad de que se suscribiera ese acta con este objetivo, ¿no?, del cumplimiento del pago de la cláusula gatillo para todo el año 2025, más la política de recomposición salarial. Las palabras textuales de la ministra de Educación, la profesora Sofía Naidenov, fueron: no hace falta firmar ningún acta porque está la palabra empeñada del gobernador, de su compromiso de cumplimiento del pago de la cláusula gatillo. A lo que le respondimos, a través de quien les habla en representación de ATECH, que en realidad nosotros necesitábamos justamente la firma de ese acta compromiso, porque con los tiempos que corren necesitamos tener el escrito firmado. Que en otras épocas, en la época de nuestros abuelos, de nuestros padres, sin dudas que se podían sellar acuerdos con un apretón de manos, pero que con los tiempos que corren, y miren, lamentablemente no nos hemos equivocado. La verdad que hoy pareciera que la palabra empeñada tiene cero valor para algunos, ¿no? Para nosotros mucho, pero para algunos parece que les importa nada. Y las consecuencias que hoy estamos padeciendo los trabajadores, los asalariados, particularmente los docentes de la provincia del Chaco, activos y jubilados, con el incumplimiento de esta palabra empeñada, tiene que ver justamente con este compromiso incumplido de parte de el propio gobernador de la provincia, ¿no?, que mientras era opositor ha montado toda su campaña sobre la cláusula gatillo, sobre los otros días cuando leía esto que no tiene nada que ver con la realidad, de que tiene tinte político el reclamo de los afiliados al INSEP y bla bla, miren, más tinte político que el que le pretendieron darle ustedes a cada una de nuestras luchas de los docentes en todos los años anteriores y frente a gobiernos de la oposición para ustedes, montándose en nuestras luchas genuinas a la vera de la ruta, en cada una de las movilizaciones frente a la Casa de Gobierno. Eran los dirigentes políticos que tenían las soluciones absolutamente para todos, abrazando a los docentes, lamentándose que hubiera docentes haciendo dedos en la ruta, diciendo y comprometiéndose a que no solo el pago de la cláusula gatillo, sino que en su gobierno los mejores sueldos. Señores, esto lo decían ustedes, no lo decíamos nosotros. Y la verdad que lo que no pueden venir a decirnos, a nosotros en particular, con 40 años de luchas y de 1000 batallas libradas a través de de la trayectoria de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco, es que alguna vez nos hayamos alineado partidariamente con alguien. Absolutamente con nadie. Y gracias a la ATECH y a los trabajadores organizados, no solamente del sector docente, sino de los distintos sectores de asalariados y de laburantes de nuestra provincia, hemos dado pasos adelante muy importantes y que debemos cuidar. Y hago un llamado no solamente a los compañeros docentes nuestros, sino a todos los compañeros trabajadores de los distintos sectores, compañeros, colegas, docentes, compañeros trabajadores de los demás sectores. Estamos obligados, para defender nuestra dignidad y nuestros derechos, a estrechar filas para que no nos arrebaten lo que tanto nos ha costado. Debemos exigir todos juntos esto que venimos peleando a diario: la regularización de los servicios de nuestra obra social, el fortalecimiento de nuestro INSEP, el respeto por los aportes que hacemos cada uno de los afiliados, la atención a la salud que merecemos, el respeto por ese blindaje constitucional que logramos
que se diera a nuestro régimen jubilatorio allá por el año 2009, que nadie nos regaló nada, después de tanto batallar allá por la década del 90 con el menemismo y con Cavallo a la cabeza, que pretendían llevarse la caja jubilatoria de la nación, que no lo lograron porque salimos a la calle con Atella a la cabeza y con los distintos sectores de trabajadores organizados, con represiones aún de por medio. Por eso nace la famosa ley 4044, llamada como ley de salvataje de lo que era el anterior IPS, y que allí se convierte en INSEP, con un capítulo con el que estuvimos en desacuerdo claramente, que era el de las emergencias, que nos imponían a los activos y jubilados descuentos mal llamados solidarios para supuestamente resolver el déficit del INSEP, que nunca lo resolvió nadie, dicho sea de paso, y que lo decimos siempre, y que fueron emergencias que implicaban esos descuentos para activos y jubilados, que nacieron por 6 meses, pero que sin embargo los gobiernos que estaban alineados también con el neoliberalismo salvaje terminaron estirando o prorrogando por 10 años esas emergencias, que es lo que decíamos hoy más temprano, ¿no? En el marco de lo que fueron aquellas políticas neoliberales de los 90, que hoy vienen a replicarse, porque pareciera que los argentinos nos vamos a pasar la vida sin conocer la historia, ¿no? Para evitar volver a repetirla, justamente. Entonces, la prorrogaron por 10 años, como decía, a estas emergencias, lo que nos implicó, a lo que le sumaron el congelamiento de la bonificación por antigüedad con aquella famosa ley 4256, haciendo durar una década todas estas emergencias, que a los docentes, como señalábamos antes, nos han hecho perder el importe de 10 sueldos prácticamente a todos. Estos son los famosos pactos fiscales. Este es el resultado de estas políticas neoliberales salvajes que terminan liquidando los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de los asalariados, del comercio, de las pymes, de las industrias, absolutamente de todos los cimientos de nuestra sociedad. La educación pública, estatal, gratuita, obligatoria, lo que votaron nuestros representantes en el Congreso Nacional, los del oficialismo, la verdad que nos preguntamos con qué cara nos van a venir a mirar a los chaqueños. Liquidaron lo que con su voto acompañaron la liquidación del presupuesto para las escuelas técnicas. Prácticamente le dieron el golpe de gracia para su desaparición. Liquidaron el tema del 6% del PBI para el sistema educativo argentino. ¿De qué nos van a venir a hablar? ¿De qué intereses son los que están representando en el Congreso Nacional? ¿Qué van a votar ahora para la reforma laboral? La verdad que nos preguntamos con qué cara nos van a mirar a los chaqueños, nuestros representantes chaqueños, que vayan a levantar la mano para seguir liquidando el salario de los trabajadores, para seguir liquidando los derechos del conjunto del pueblo chaqueño. Decir que, porque esto va a reactivar, dejen de decir lo que no es, por favor. Pareciera que ustedes no conocen o se tapan los ojos para no ver la realidad de lo que fue la política neoliberal salvaje de los 90 y la era del macrismo. ¿O no se acuerdan, sin ir más lejos, en la era del macrismo, cuando salíamos a la calle para reclamar que no nos aumenten las tarifas de los servicios públicos, que los terminaron dolarizando, y estábamos en una situación similar porque tuvimos justamente en los años 2017 y 2018, la era del macrismo, los docentes de la provincia del Chaco perdimos el 50% de nuestro poder adquisitivo, que fue cuando 2019, principio de 2019, también salimos a la calle más temprano que tarde y estuvimos por 1 mes y medio
sin comenzar las clases, con movilizaciones y manifestaciones multitudinarias convocadas por ATECH y todo el Frente Gremial de manera organizada. Por eso les molestan las organizaciones gremiales, por eso les molestan todos aquellos que levanten una sola voz de reclamo, porque buscan la política del sálvese quien pueda. Individualmente no se va a salvar nadie. Todas las conquistas, los derechos, las respuestas positivas que hemos logrado para nuestros salarios, para nuestros derechos previsionales, para nuestros derechos laborales, para lograr que se estableciera, por ejemplo, el pago de la bonificación por título, que éramos el único sector que no teníamos en nuestra provincia, y a propuesta de ATECH ya por el año 2015, todo se logró de manera orgánica, de manera organizada, con el conjunto de los trabajadores y a través de las entidades sindicales, como el caso de ATECH. Por eso es que, y de manera conjunta, decimos, con las demás entidades del Frente Gremial Docente, por eso ratificamos nosotros la importancia vital que tienen cada una de esas actas compromisos que hemos impulsado y hemos logrado que se firmaran año a año hasta que llegó el actual gobierno, que se negó rotundamente, evidentemente, porque ya tendría previsto incumplir con el pago de la cláusula gatillo. Bueno, pero esa es la base sólida que tiene la existencia de nuestra cláusula gatillo, con la que el gobierno actual de la provincia incumple. Y muchos criticaban entonces. Los otros días por ahí también leía, decían, vamos a ver qué dicen los gremios. Y son los mismos que en su momento cascoteaban cada una de esas actas compromisos y nos trataban de vendidos y de que habíamos Miren, esa es la base, claramente, por eso hay que ser serios, responsables, y como dirigentes tenemos el deber moral particularmente de estar siempre un pasito adelante de nuestros compañeros docentes para orientar. Nosotros reivindicamos cada una de esas actas compromisos que no todos firmaron, que las impulsamos desde ATECH y el Frente Gremial precisamente para que se estableciera una base sólida de la existencia de esa herramienta a la que no renunciamos y que exigimos se pague y se cumpla como corresponde, que no significa aumento de sueldo, es simplemente para empatarle a la inflación. Miren la importancia que tiene la cláusula gatillo, que su incumplimiento hace que todo el 2025 hayamos terminado con una pérdida de un 25% por debajo de la inflación. Y siempre hemos planteado, además, la otra pata fundamental de la pauta, que reclamamos y seguimos reclamando al gobierno de Esdero, que convoque a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo para discutir esto, establecer la pauta salarial con el pago de la cláusula gatillo para todo el año, más la política de recomposición salarial para lograr incrementos por encima de la inflación, ni siquiera como recomposición salarial, sino para recuperar lo que nos llevaron a perder con su incumplimiento. Y lógicamente el pago de la deuda de todo el 2025 de la cláusula gatillo, así como le reclamamos a Capitanich el del 2020, se lo reclamamos a Esdero, y que nos vengan a decir que tiene tinte político. Es imprescindible que prioricen las cuestiones por atender. La situación salarial docente no da para más. Ustedes son los responsables, señores gobernantes, señor gobernador, de fijar las prioridades por atender. Tenemos los salarios, tenemos la situación del INSEP, hay 1000 cuestiones por resolver. Nosotros tenemos siempre la mejor predisposición para sentarnos en una mesa con las autoridades que tienen poder de decisión, para plantear además las alternativas que entendemos que son viables de resolver. Ahora, cuando no hay con quién hablar, porque gobiernan a espaldas del pueblo y todo se hace cuesta arriba. Pero la responsabilidad mayor la tienen ustedes, sin ninguna duda.